buenos días, bienvenidos a esta nueva edición. Empezamos con las informaciones. El Tribunal Constitucional dispuso la protección inmediata del derecho a la educación de un menor cuya escolaridad se vio afectada por el desacuerdo entre sus progenitores al emitir la sentencia TC 01-2024, decisión que reafirma el principio del interés superior del niño y delimita los alcances del amparo en casos donde existan otras vías judiciales más efectivas. Abednego Paulino con los detalles. Gracias, efectivamente, mediante el fallo dado a conocer el 1 de julio de 2024, el órgano extrapoder establece que ningún niño o niña puede ser privado de asistir a clases y verse afectado por conflictos familiares, ordenando que el centro educativo donde el menor esté inscrito debe recibirlo y garantizar la continuidad de sus estudios hasta tanto se resuelva la disputa entre sus padres por la vía correspondiente. El derecho a la educación es uno de los derechos fundamentales constitucionalmente establecidos, no solo en la República Dominicana, sino de manera universal. Los niños tienen derecho a una educación desde el preprimario hasta el nivel secundario, preuniversitario, de manera gratuita por parte del Estado dominicano cuando lo hace en el sector público. También existe la modalidad privada, donde educadores o inversionistas desarrollan su colegio privado para servir esa educación. Cuando hay un conflicto entre padres, primero por la potestad del niño o de la niña, y todavía un tribunal no ha tomado una decisión respecto de a quién le da el derecho de protección, entonces eso genera una situación de dificultad para el centro educativo a donde el niño estudia si los padres no están de acuerdo con un mismo lugar. En el caso de que se trata de que ya había una decisión de un tribunal de adjudicarle la protección del niño a la madre y que la madre quería llevarla a un centro educativo y entonces el padre se oponía y recurrió ante los tribunales ordinarios, el Tribunal Constitucional, yo pienso, si había un conflicto de esa naturaleza, lo que ellos debieron haber hecho fue, primero, convencer a los padres de que iban a recibir el niño hasta tanto, si había un proceso judicial, un tribunal decidiera algo en contrario. Esta es toda la información de mi parte hasta el momento. Les dejo con mi compañera Yanely Rodríguez, quien va a tener más detalles sobre el caso. Este caso inició en la provincia de Duarte, donde el desacuerdo entre dos progenitores sobre el colegio de su hijo en edad preescolar terminó en los tribunales. Fue el padre del niño quien interpuso la acción de amparo alegando que se había vulnerado el derecho de educación del menor. Sin embargo, la Jurisdicción de Niños, Niñas y Adolescentes rechazó la acción al entender que el niño continuaba estudiando en otro centro privado. Inconforme con la decisión, el caso llegó hasta el Tribunal Constitucional, que finalmente resolvió que aunque el amparo no era la vía adecuada para decidir sobre la elección del colegio, sí correspondía garantizar el derecho a la educación. En su fallo, el tribunal precisó que el interés superior del niño debe prevalecer ante cualquier otro conflicto y advirtió que los centros educativos no pueden negar la inscripción o asistencia de los menores por desacuerdos familiares. Con esta sentencia, el Tribunal Constitucional reafirma que el derecho a la educación está por encima de cualquier disputa familiar. Pero, ¿cómo valoran algunos constitucionalistas este fallo? Nuestro compañero Emilio Guzmán nos cuenta. Gracias. Sobre esta sentencia conversamos con expertos constitucionalistas y educadores quienes valoraron positiva esta sentencia del tribunal. El constitucionalista y vicepresidente del Senado, Pedro Catrén, destacó dos aspectos importantes de este fallo. Y yo creo que esa sentencia, Mateo, tiene una base sólida, Mateo, una base constitucional sólida, porque se fundamenta en dos criterios básicos. Primero, el criterio de que la madre tiene una patria potestad absoluta hasta los 4 años, Mateo, a menos que la madre no tenga una conducta impropia o un descuido total de la educación del niño, antes de los 4 años no puede ser despojada de la patria potestad. Y el otro criterio, Mateo, es el criterio fundamental de que la educación es un valor
que la Constitución tiene dentro del catálogo de los derechos fundamentales. Yo creo que esos son los dos criterios que valoró el Tribunal Constitucional para darle ganancia de causa, en este caso, a la madre. De igual modo, el docente y representante de la provincia de Peravia en el Senado, Julio Furcal, apoyó la decisión de la Alta Corte señalando que el derecho a la educación está consagrado en la Constitución. Yo pienso, como educador, que el centro educativo decidió no recibir al niño para evitar verse envuelto en un conflicto, pero al final el niño no tiene culpa de lo que está pasando. Me parece que el centro debió haberlo recibido, porque con no recibirlo le está negando un derecho a la educación al niño, y ese derecho, como dijimos inicialmente, es un derecho constitucional. Si había un conflicto de esa naturaleza, lo que ellos debieron haber hecho fue, primero, convencer a los padres de que iban a recibir el niño hasta tanto, si había un proceso judicial, un tribunal decidiera algo en contrario, para no retardar el proceso formativo del niño que esté en desarrollo. Y en segundo lugar, si había una sentencia ordenando lo contrario, entonces ya proceder a excluir al niño de allá, pero mientras que el tribunal no adoptó una sentencia para que el niño pudiera estar en un lugar, ellos no debieron hacerlo. Ahora bien, como el tribunal decidió darle la razón a la madre, entonces el deber del colegio es proceder a recibirlo y a inscribirlo. Entonces el fallo del TC está correcto. Claro, el fallo del tribunal en ese sentido está correcto. Inclusive, si el colegio, aunque es una educación privada, pero si el colegio se niega a recibirlo, la madre puede ir al Ministerio de Educación, a la Dirección General de Colegios Privados, para que la Dirección General de Colegios Privados intervenga con el centro educativo de qué se trata, entonces lo conmine a que pueda proceder a mantener el niño en el centro educativo. Escuchamos las opiniones de los expertos. Ahora damos paso a nuestra compañera Damiana Pinales, quien conversó con varias madres que dieron su parecer sobre este fallo. Gracias, Emilio. Para las madres consultadas, el bienestar de un menor, así como sus derechos básicos y fundamentales, deben prevalecer por encima de cualquier conflicto. Asimismo, señalaron que es responsabilidad de los padres velar por el fiel cumplimiento de esos derechos, sin importar los problemas que se puedan presentar dentro del matrimonio. El Tribunal Constitucional definitivamente que acertó con esta sentencia, porque independientemente del conflicto que pueda tener una madre, un padre como pareja, se debe priorizar los derechos de los niños, que en este caso estamos hablando del tema educación, que debe ser prioridad. Así es que reitero que el Tribunal Constitucional garantizó el derecho de ese niño, y como madre, por supuesto, que siempre voy a estar a favor de que los niños vayan por el buen camino. Yo valoro como positiva la sentencia del Tribunal Constitucional en este caso, a sabiendas de que el Estado debe garantizar en primer lugar el derecho de los niños, y la educación como tal es uno de esos derechos fundamentales. Por encima de cualquier interés personal o particular, debe primar esa preservación del derecho a la educación a este menor. La Constitución no solo protege y garantiza el derecho a la educación, sino que da acceso a cada persona a la salud, a la vivienda digna, al trabajo, entre otros derechos. Derechos que establece claramente que no deben ser vulnerados bajo ningún precepto. Con esta información yo me despido, regreso contigo a los estudios. Con esta sentencia, el Tribunal Constitucional continúa fortaleciendo su jurisprudencia en materia de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes, y precisando los límites del amparo constitucional.